Bueno amigos, y en esta parte del programa a mí me da mucho gusto conversar con un gran amigo. Él es Javier Rodríguez, él es el director de planificación estratégica de Axtel. Ya lo vamos a conocer también porque también habla de Axnet. Él ha aceptado conversar con nosotros. Javier, hermano, es un gran placer estar conversando contigo. No, hombre, un gran gusto, te agradezco muchísimo el espacio y bueno, poder platicar de lo que está sucediendo hoy en México es un gran honor para mí estar aquí. Seguro que sí. Mira, lo primero que se crea confusión es Axnet y Axtel. ¿Ok? Yo he conocido toda la vida a Axtel Networks y ahora me dices Axnet y yo internamente traté de hacer el switch de lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, por favor, coméntale a nuestra audiencia cuál es la diferencia entre Axnet y Axtel. Claro, mira, déjate platico. Axtel es una empresa que tiene en México más de 20 años prestando servicios de telecomunicaciones. Hemos creado esta empresa a partir de múltiples adquisiciones, fusiones y crecimiento. Y hace un par de años decidimos crear una unidad de negocio que se especializara en soluciones de infraestructura de telecomunicaciones. A esta unidad de negocio la hemos llamado Axtel Networks y para hacerlo más cortito, Axnet. Realmente aquí el foco es tratar de aprovechar y poner al frente de operadores, de data centers, de proveedores de nube, toda la infraestructura que Axtel ha desarrollado en México y que va a permitir a estos operadores conectarse pues, localmente, regionalmente o internacionalmente. Entonces, la idea es especializar, es crear dentro de la compañía de Axtel un grupo, una organización que se dedicara 100% a la atención de operadores, a la atención de centros de datos, a la atención de proveedores de nube para todas sus necesidades de infraestructura telco y que tuvieran desde que tienen el primer contacto con nosotros o que podamos tener el primer contacto juntos, pues un grupo especializado que entiende y conoce esos perfiles de clientes, que entiende que pueden requerir hacia adelante, que pueden llevar una conversación en el nivel que se necesita, que una vez que hay un proyecto se puede hacer un diseño, puedes hacer una entrega de un servicio, pues siempre hablando de operador a operador o de operador a telco con data center y hay esa claridad para conversar y esa especialización. Entonces creemos que haber hecho esto nos permite poder generar mucho más valor a este tipo de empresas y esa es la idea de crear la unidad de negocio, ¿no? Claro. Ahora fíjate que parece interesante, ¿no? Que una empresa como Axtel haga una unidad especializada, ¿no? Es como, digamos, el CSI, ¿no? De la tecnología. ¿Ok? Son los especialistas que cuando ellos intervienen la solución está en la mano ya. Claro, y es que finalmente si lo piensas así, cuando hablas de infraestructura de telecomunicaciones, pues necesitas primero entender a tu cliente, porque estamos hablando de operadores que tienen redes muy complejas, pues estamos hablando de un centro de datos que va a requerir ciertas características de conectividad. Entonces, sí, necesitas esa especialización, ese CSI que realmente entiende y conoce perfectamente lo que va a necesitar, ¿no? Y que más que decirte, tengo todo esto, es cómo con lo que tengo te ayuda a resolver lo que necesitas. Y necesitamos tener pues ese nivel de conocimiento, ese nivel de empatía, y por eso es que es un grupo tan especializado, ¿no? Claro. Ahora, hay un punto interesante en todo esto y es que no solo tienes que conocer al cliente, ¿no? Hay que conocer el lado neurálgico de la operación de ese cliente, que son sus conexiones, son sus telecomunicaciones y es su data center, ¿no? Exactamente. Y qué bueno que que lo comentas, porque finalmente, si lo ves Axtel dentro de su historia, pues obviamente ha sido un operador de telecomunicaciones, pero también tenemos soluciones de TI que comercializamos a través de nuestra otra unidad de negocio, que es Alestra. En su momento tuvimos centros de datos propios que vendimos y hoy estamos en una alianza con Equinix cuando entró a México. Entonces, cuando lo pones en esa perspectiva, el conocimiento, el know-how que está dentro de la empresa para poder entender y ponernos en los zapatos del operador que está enfrente o del data center, pues aquí está, porque tuvimos un data center y lo operábamos, tenemos toda la experiencia en el mundo telco y tenemos la experiencia en un cliente empresarial desde la perspectiva de TI, ¿no?
Entonces, ese es lo que estamos trayendo a la mesa, ¿no? Como ahora una unidad especializada que está atendiendo y ayudando a este tipo de empresas y de operadores a tener soluciones de conectividad en México, ¿no? Definitivamente, pero toda esa experiencia, fíjate, yo he estado conversando durante todo este año con altos ejecutivos de la industria y la mayoría, no todos, los más optimistas me han dicho, todo lo que sabía hasta el 2020 tuve que reaprenderlo en 2020 y 2021. ¿Ok? Lo que el negocio, que para mí el negocio era cómo voy a hacer mi proyección de data, mi transformación digital, la utilización del big data, de inteligencia artificial. Ahora la estoy cambiando porque ahora tengo que rescatar a ese cliente, mantenerlo conmigo y dejar en stand-by lo que venía haciendo. Entonces, eso se puede trasladar a los data centers, ¿no? Sin lugar a duda, porque al final del día lo que estamos viendo es una mayor necesidad de infraestructura dentro del data center. O sea, las empresas, para poder hacer todo esto, están requiriendo más infraestructura. Nosotros lo estamos viendo en capacidad de conectividad que nos están pidiendo. O sea, fue muy evidente, tanto del lado de infraestructura como del lado de Alestra como empresa de servicios, que una demanda inmediata de mayor conectividad, de incrementar anchos de banda, o sea, de poder ayudar en este momento particular que estaban teniendo los clientes para poder mantenerse, poder subsistir y en un momento hasta poder crecer, ¿no? Entonces sí Claro. ha sido un cambio dramático en este momento. Hay industrias que era impresionante, tenían conectividad a gritos porque la requerían por el tipo de negocio, otros que tenían un reto mayor y tenías que buscar cómo apoyarlos. Y lo vimos también de los data centers. Las empresas empezaron muy rápido a tener que migrar al home office y entonces necesitabas conectividad a la nube y entonces ¿qué hago con lo que tengo en la oficina? Pero al final del lado de data center, la demanda estaba creciendo de manera muy significativa, ¿no? Entonces sí ha sido un momento donde ha impulsado o acelerado en mucho más rápido la adopción de estas tecnologías de colaboración y que están demandando infraestructura de manera muy rápida. Pero de ambos lados, ¿ok? De ambos lados. O sea, del data center, poder prestar el servicio, cubrir el servicio, y de la compañía, eso también. Y es que además estamos viendo que la frontera de la compañía se expandió al hogar del empleado. Entonces, Así es. entonces estamos teniendo una conexión adicional que no estábamos tomando en cuenta. Pero, como te decía eso, Javier, hay muchos ejecutivos que dicen esto va a pasar y vamos a tener que volver a lo anterior. Entonces, ¿quién tiene la razón? Es difícil, ¿no? Ahorita poder pronosticar. Lo que sí es claro es que hoy estamos en un mundo híbrido y yo creo que ese mundo híbrido va a persistir por muy buen tiempo. O sea, hay empresas que han cambiado su modelo de operar y te doy un ejemplo. Nosotros mismos, como compañía, como Axtel, hemos eliminado edificios y hemos concentrado más en el trabajo remoto. Y entonces estamos cambiando nuestra forma de trabajar y lo estamos viendo en muchas otras empresas. Entonces, este modelo de colaboración y de trabajo desde el hogar que está requiriendo la infraestructura de data center que comentabas y que a su vez requiere infraestructura de conectividad, pues es algo que llegó para quedarse. Habremos de ver en qué escala, pero de que se va a quedar y de que la demanda va a seguir hacia adelante, es un hecho. O sea, no hay un regreso hacia atrás al modelo anterior tal cual. Vamos a encontrar un punto intermedio. ¿Dónde está exactamente? No creo que ninguno todavía sepamos exactamente la respuesta, Cor- pero por ahí va, ¿no? Sí, amigo, estamos conversando con Javier Rodríguez, es el director de planificación estratégica de AXNet y estamos conversando sobre esta nueva forma de trabajar, pero desde el núcleo de los datos como son los data centers. A ver, Javier, en esa planificación estratégica que tú ves del mercado de América Latina, eh, hay un punto en el cual eh, es que hay empresas que no creen en los data centers, ¿ok? No creen en los data centers y no creen sencillamente porque, primero, porque ellos no quieren soltar sus data, segundo, no confían en la seguridad y tercero, dicen que son muy pequeños para poder estar allí, ¿ok? ¿Tú qué les dices? Mira, yo creo que es un tema que va a ir habiendo un proceso de adopción. Hoy los data centers
almacenan a los más grandes proveedores de nube, de contenidos que hay, que requieren toda la seguridad y toda la capacidad del mundo. Entonces, son data centers que están preparados para recibir a cualquier tamaño de empresa. Al final del día, creo que lo que tiene que pensar un empresario es cómo hace que su operación, que sus colaboradores puedan trabajar de la mejor manera, de la manera más eficiente, más efectiva. En la medida en que tú empiezas a voltear a ver los data centers como una oportunidad de ser más eficiente en términos de la infraestructura, pero también en ser más eficiente en el no tener que tener todo en casa y poder contar con soluciones en la nube que están hospedadas en el data center, empiezas a crear, a cambiar ese paradigma donde el ingeniero o los ingenieros hemos siempre querido tener todo en casa y ahora realmente hay alguien que lo puede hacer mejor, lo puede hacer más eficiente y que además puedo tener la tranquilidad de que si me conecto de manera directa al data center, pues es como si lo tuviera en casa. Y eso es algo que en colaboración los data centers, los proveedores de nube y los telcos estamos creando. O sea, hoy, por ejemplo, en Axnet hemos lanzado la solución de data centers donde lo que buscamos es, por un lado, asegurar que las empresas se conecten con fibra óptica directo al data center y entonces les ayudas a resolver esa preocupación, porque ahora sí, es una conectividad de muy alta velocidad y además de muy alta seguridad, porque es tuya, estás conectando tus sistemas o tus plataformas de software, están en la nube, de manera directa y con toda la tranquilidad de que es el enlace tuyo, con una conexión tuya como empresa directa y que no vas a tener un tema de seguridad. Entonces, creo que es un proceso de ir adaptando y obviamente y de ir adoptando estos nuevos servicios e ir mostrándole a las empresas el valor que tiene, ¿no? Porque al final del día, ¿para qué quiero tener yo cajas en mi empresa que tengo que estar manteniendo y actualizando porque se hacen obsoletas? Y además tengo que estar haciéndole upgrade a versiones de software, cuando enfrente tengo a alguien que me lo va a resolver, me va a asegurar que va a funcionar bien porque estoy conectado directo con fibra y además me va a dar la tranquilidad de toda la seguridad. Entonces, es un tema de ir evolucionando y de ir entendiendo estos nuevos beneficios, ¿no? Yo creo que siempre hay el primer miedo de moverte. Claro, pero ¿cuándo empieza a ser rentable? Mira, empieza a ser rentable en el momento en que realmente ya tienes que empezar a tener plataformas de software, pensemos, un poquito más propias para tu RP, donde ya no te, o sea, ya sales más allá de tener una computadora, un servidor, y realmente empiezas a moverte. O sea, tú puedes tener la conectividad al data center a través de Internet, claro, con el tema de que a lo mejor el performance y la seguridad no es perfecta porque estás navegando a través de Internet, pero cuando empiezas a ser más grande, tú ya puedes simplemente migrar a tener un enlace directo, una conexión directa. Y aquí estás hablando de que no necesitas ser una gran empresa, una empresa mediana puede tener sin problema estos beneficios, porque al final ya una empresa mediana puede estar usando un RP, puede estar usando un CRM, o sea, puede estar usando cualquier las plataformas de software para el proceso operativo que tenga y no necesita montarlo en casa. Es más, no necesita ni comprar el software ya. Claro, entonces entiendo, Javier, que parte de los servicios que ustedes están ofreciendo, además del data center, es poderlos conectar basado en la experticia que tienen ustedes en telecomunicaciones con fibra a los clientes directamente. Exacto. De hecho, Axtel hoy realmente ya su foco, o sea, su foco no es tener grandes data centers, tenemos dos pequeños data centers. Realmente el foco ahorita de Axnet es ayudarle a estos grandes data centers, grandes operadores de nube, a facilitarles la conexión a la empresa final. Y viceversa, ¿no? Que la empresa muy fácil se pueda conectar al data center de una manera eficiente en costo, con fibra, con la seguridad que esto te da. Entonces, realmente nosotros somos un facilitador para que la empresa pueda adoptar y pueda tener la tranquilidad de conectarse de forma directa al data center. Tú sabes que hoy en México pues han entrado grandes empresas o grandes operadores de centros de datos. Nosotros mismos le vendimos, hace un par de años, comentaba yo, las plataformas de data centers a Equinix. Están entrando ahora nuevos operadores que vienen de Brasil particularmente. Entonces, el ecosistema en México está empezando a desarrollarse de una manera muy acelerada y esto está también trayendo a que entonces proveedores de nube vengan a México. Microsoft ya anunció su entrada y pues seguramente van a venir otros del tamaño y del calibre de lo que es Microsoft para ya poner su infraestructura aquí en México. Y entonces ahora sí, nosotros somos el vínculo que facilita que la empresa
el gran corporativo o la empresa mediana, pueda conectarse de forma directa a ese data center. Claro, ahora hay un tema. Muchas empresas en este momento tienen su nube en Azure o la tienen en Amazon o la tienen en otros servidores. ¿Ok? Correcto. Y llegas tú y me dices, mira, yo te voy a conectar. Espérate, ya va. Pero yo estoy allí. Entonces, voy a tener que hacer una inversión nueva para poder entonces mover de allá para acá. O a través tuyo llego allá. ¿Cómo hago? Mira, lo que vamos a ver, hoy los servicios que hay generalmente te conectan a la nube, pero están en Estados Unidos la infraestructura de la nube. O sea, hoy realmente si tú vas y contratas, por ejemplo, un acceso a Azure, pues hoy esa plataforma está en Estados Unidos. Lo que está sucediendo es que Microsoft la está montando en México ya, y al final del día entonces lo que vamos a decirles es, oye, vas a tener una propuesta donde la infraestructura está en México, por lo tanto, tu servicio es mejor, y lo que vamos a hacer es ponerte la fibra. Si ya la tienes, simplemente te migramos a la conectividad que está aquí ahora en México, en el data center de México, y si no tienes esa conectividad, pues establecemos un enlace de fibra para que tú puedas llegar directo. Entonces, al final del día, va a ser mucho más eficiente conectarte directamente a México que estarte conectando a Estados Unidos. Ahora, por otro lado, el que esté en México debe también de ampliar la gente, o ampliar, vamos a decir, el mercado y el volumen de gente que se quiera conectar. Porque antes decías, oye, me voy a conectar a Estados Unidos, entonces tengo que conseguir el enlace que me lleve de aquí a X lugar, o la empresa que me dé la solución, pero pues, por obvias razones va implícito el costo de llevar eso a Estados Unidos, ¿no? Ahora Claro. va a estar en México. Entonces, eso va a generar una oferta mucho más atractiva para el cliente final y además va a generar un mejor desempeño, ¿no? Claro, yo creo que lo interesante aquí, además de toda la experticia que tienen ustedes con data center, lo interesante del tema aquí es la conexión que ustedes pueden estar brindando de fibra que garantiza una estabilidad, ¿ok? Salvo que venga algún loco a picar la fibra, pero la estabilidad de la fibra es 100 veces mejor que la radio, que la radio o la microonda, ¿no? Que eran muchos, Definitivamente. que eran muchos casos de eso. Definitivamente. Sí, o sea, la fibra te va a permitir estabilidad, te va a permitir mucha seguridad, te va a permitir que puedas tener anchos de banda muy grandes. O sea, al final del día, si tú eres una empresa grande que requiere un ancho de banda significativo, pues lo puedes tener sin problema a través de fibra, que a través de otras soluciones se empieza a complicar o se vuelve muy costoso. Entonces, en ese sentido, la fibra te va a dar esas grandes ventajas. Ahora, si lo ves desde la perspectiva de cómo podemos ayudar nosotros como AXNET, pues hoy tenemos más de 21,000 kilómetros de fibra metropolitana, o sea, fibra en las ciudades. Entonces, estás hablando que prácticamente más del 85% de las empresas medianas y grandes las puedo cubrir con fibra y les puedo dar un servicio con fibra. Entonces, al final lo que estamos logrando es facilitarle a la empresa conectarse al data center porque ya está la fibra ahí. Y esa es la razón de ser de haber creado esta unidad de infraestructura, ¿no? Cómo acercar este activo, esta fibra que hoy existe, que ya tenemos, a las empresas tal que puedan aprovechar ahora la infraestructura de data centers y de nube que se está montando en México. Y eso es Oh, lo que buscamos, crear esa conectividad y esa infraestructura, ¿no? claro, fíjate, yo soy esos clientes que tienen siempre la pregunta que no quieres oír. ¿Ok? Yo me dedico a mi trabajo, tú te vas a dedicar a tu trabajo. ¿Quién se dedica a la seguridad de mis datos? ¿Por qué tengo que confiar en ti para que mis datos estén ahí seguros? ¿Qué, qué tengo que hacer para tener confianza en ti? Mira, hoy lo que estamos haciendo los operadores, y nosotros lo hacemos mucho a través de nuestra unidad de servicios que es Alestra, es ayudar con soluciones de ciberseguridad. O sea, ¿qué está pasando hoy? La realidad, y lo hemos visto sobre todo en los últimos 2 años, ha habido un aceleramiento en los ataques y en los riesgos de seguridad que están sucediendo. Entonces, Claro. como empresas de servicio, nos estamos enfocando a ayudar y diagnosticar cuáles son las oportunidades o vulnerabilidades que tienes tú en tu empresa y ayudar a armar un plan de diagnóstico y obviamente sobre eso, pues armar una solución potencial. Entonces, siempre es un tema que tienes que tener cubierto. Ahora, por otro lado, en la medida en que tú tengas fibra directo al data center, pues evitas el acceso a través de Internet y el riesgo potencial de estar por Internet. Entonces, tiene siempre los dos lados, ¿no? ¿Cómo le hago para proteger mi infraestructura de mi empresa con soluciones de seguridad, como lo podemos hacer nosotros a través de servicios,
pero también, pues al conectarte de forma directa, evitas el riesgo de de tener ataques al momento en que estás conectándote a la nube, ¿no? Entonces, creo que los dos lados benefician. Como empresa, pues tienes que valorar los dos, ¿no? Dices, ¿en qué momento conecto mi nube de manera directa, mejor al data center, en lugar de seguir accediendo a través de Internet? Porque me va a dar más tranquilidad, me va a dar más seguridad, me va a dar un mejor desempeño, y además, pues, ¿qué tengo que implementar a nivel de toda mi infraestructura de cómputo dentro de la empresa para asegurar o minimizar al máximo posible los riesgos de seguridad, ¿no? Claro, fíjate, una de estas empresas de mercado que hace estudios de mercado, no las voy a mencionar, pero sacaba un estudio en el cual decían, y de ahí viene la gran duda de muchas empresas, que tienen hasta 99 productos de seguridad implementados en sus equipos, en sus sistemas, para proteger no solo el entorno, sino intrusos, salida, empleados, etcétera. Entonces, ese panorama asusta, ¿no crees tú? Sí, yo creo que, mira, es difícil pensar que tú como empresa puedas ser un experto en seguridad. Entonces, o sea, como empresa me refiero como empresa final que te dedicas a producir, no sé, plástico, en fin, cualquiera que sea tu negocio. Entonces, ahí es donde tienes que confiar y tienes que acercarte a las empresas que te pueden dar realmente una asesoría y consultoría en temas de seguridad, pues son temas bastante complejos. Entonces, creo que en ese sentido, sí las empresas tienen que acercarse y tienen que poder buscar a quién conoce, porque el mundo de seguridad es exageradamente dinámico. O sea, se mueve rapidísimo, cada día vemos cosas diferentes que suceden. Entonces, creo que ahí es un tema súper relevante. Nosotros tenemos la capacidad de poder, por un lado, ofrecer las soluciones de infraestructura como marca Axnet y por otro lado, las soluciones de servicios como marca Lestra, ¿no? Está bien. Yo creo que saliste bien de la pregunta. Mira, a mi amigo, él es Jorge Rodríguez, quien es el director de planificación estratégica de Axnet. Estamos conversando sobre los servicios que ofrece esta empresa para los clientes en el mercado mexicano específicamente. Me queda poco tiempo, Javier, pero yo quisiera tus conclusiones finales sobre este tema y cómo se ponen en contacto contigo o con ustedes. Mira, nosotros tenemos un grupo especializado de ventas, tenemos nuestra página de internet donde están disponibles formas de contacto, tenemos los correos, tenemos inclusive los teléfonos, y la idea es poder asignar un grupo de ejecutivos que atiendan de manera directa a estos operadores de centros de datos, a estos operadores de nube, o ya si son empresas, también podemos ofrecer más soluciones a través de nuestra marca Lestra. Entonces, tenemos las dos formas de poder dar el servicio, ¿no? Y en las dos páginas, tanto axnet.com.mx como en la parte de Alestra, podemos tener el acceso para apoyar, ¿no? O sea que ustedes le pueden dar, ustedes también le dan servicio a terceros que a su vez revenden el servicio. Correcto. Nosotros, como unidad de infraestructura, nuestros clientes principales pues, son los centros de datos, los operadores de nube y operadores fijos y móviles, mientras que Alestra vaya de forma directa a las empresas o al sector gobierno, ¿no? Entonces, digamos que es un poco la forma de especializar la atención. Bueno, mira, Javier, muchísimas gracias por este tiempo que me has regalado. De verdad, ha sido muy interesante conversar contigo. Javier Rodríguez, quien es el director de planificación estratégica de Axtel y ha conversado con nosotros sobre este tema tan interesante. De verdad, Javier, muchísimas gracias por tu tiempo. Lo aprecio muchísimo y quedamos en una nueva oportunidad para volver a conversar. ¿Qué te parece? Con todo gusto, Edgar, te agradezco el tiempo, muy contento y felicidades por todos tus esfuerzos y todo lo que nos ayudas a todos, ¿no? Empresas, proveedores, etcétera, ¿no? Muchas gracias. A ti. Gracias.